A menudo la inspiración para el horror viene no solo de lo mundano, sino de lo inesperado. De emociones que no entiendes, o de impresiones que suceden contra la lógica. Mary Shelley vivió durante la época del impacto científico de ver cómo una rana parecía reavivar su actividad cuando se la infundía con electricidad, llegando a soñar con hombres reanimados a través del impulso eléctrico. Este experimento, este sueño, dio forma a la manifestación de un dolor mucho más profundo y psicológico, el deseo y odio paterno, la compleja relación que mantenía con su padre está plasmada en cada página y cuestionamiento que plantea Frankenstein. Lovecraft exploraría los horrores del cosmos, una aproximación al terror que ponía al hombre no como el centro del universo, sino como un elemento más del mismo. Esta forma de nihilismo literario, podríamos decir, reflejan igualmente las profundas inseguridades del autor, discriminado por su madre durante su crianza. Hablo de estos dos autores y vagamente de sus inspiraciones, porque son dos referentes universales de lo que conocemos como horror cósmico y horror corporal. Lovecraft es el padre fundador del género del horror cósmico, un tipo de terror que no se justifica a sí mismo. Los terrores que asolan a los protagonistas no están justificados ni buscan culpar a nadie, simplemente son una manifestación de un cosmos que seremos eternamente incapaces de entender en su totalidad, aún creyéndonos los amos y máximos representantes de este. Frankenstein, además de pertenecer a una proto-ciencia ficción, juega con el concepto del horror corporal, o body horror, y los problemas de identidad y pertenencia del llamado monstruo. Este último punto, el conflicto intergeneracional, es uno de los tipos de terrores más humanos que existen, y cada vez que se ejecuta con maestría, crea obras que se vuelven instantáneamente en clásicos de culto. Por poner un ejemplo reciente, Hereditary, o El legado del diablo, es una película de 2018 dirigida por Ari Aster que, bajo la pretensión de una película de terror sobre casas embrujadas y satanismo o demonología, tan clásicas en la cultura occidental con millones de ejemplos en el cine como El bebé de Rosemary o El mismísimo exorcista, ahonda en las confusas emociones de una mujer que perdió a una madre irresponsable y conflictiva, sin saber cómo procesar su muerte, ni qué consecuencias tendrá en su familia. A lo largo del filme la principal fuente de tensión no viene de los eventos sobrenaturales, sino de la irreconciliable lucha que Annie mantiene por vivir bajo el mismo techo que el asesino de su hija, incapaz de afrontar sus sentimientos de culpa. Culpa por la muerte de su madre, culpa por la muerte de su hija, y la culpa infinita de odiar a su propio hijo. Los elementos sobrenaturales justifican el horror, pero lo que nos incomoda y perturba es escuchar una conversación de la que no deberíamos formar parte. Hablo del conflicto intergeneracional, y el daño del trauma generacional, porque uno de los autores de manga de terror más prolíficos y famosos de Japón tomó como uno de sus puntos principales en su narrativa este concepto. Aunque el nombre de Kazuo Umesu no sea tan conocido en Occidente, en Japón se trató de una personalidad popular de la cultura de los 60s por su estilo tan particular e innovador para la época. Observando cómo en los mangas shoujo las relaciones parentales, especialmente entre madres e hijos, eran siempre representadas como amorosas y tiernas, él decidió escribir historias conflictivas, donde los adultos eran traicioneros y capaces de un mal indecible. El impacto de las historias de Kazuo venía también de su estilo artístico, el cual mezclaba la estética clásica del manga shoujo, o sea, el manga enfocado a un público adolescente femenino o entrando en la adultez, con dibujos abyectos y brutos, inspirados de la estética del folclore japonés de la Edad Media y del período Muromachi entre los siglos XIV y XVI. La clase de estilo en la que frecuentemente vemos representados a los yokai, para dejar un buen ejemplo. De Kazuo Umesu, Shigeru Mizuki, un folclorista aclamado por revivir el interés por los yokai, y artistas occidentales como Lovecraft y H.R. Giger, diseñador de los xenomorfos de Alien, surgieron las obras de Junji Ito, un artista de manga moderno cuyas obras han ganado el estatus de culto dentro del horror por enorme multitud de motivos. Lo fascinante en las obras de Ito, es su capacidad por trastornar por completo lo mundano en algo indescifrable y absolutamente grotesco. En una entrevista Ito mencionó una vez cómo los yokais, el equivalente a la figura del demonio en Japón, parecía inspirarse de características humanas altamente exageradas. Esto mismo se puede decir de sus obras, donde un gusto o hobby se puede transformar en manía y obsesión. Cuando un compañero de curso perdió su vida, Junji Ito mencionó sentir una emoción extraña. Tenía la idea de que su compañero regresaría de los muertos, entraría por la puerta del aula y actuaría como si nada hubiese sucedido. Esta impresión se quedó con él hasta la adultez.
Este sentimiento se transformaría en 1987 en Tomie, una historia publicada en Monthly Halloween, una editorial shoujo enfocada en la publicación de mangas de terror. El mismo año, el manga fue escogido por un panel de profesionales entre los que se encontraba el mismo Kazuo Umesu para el premio Umesu al manga de terror, ganando una mención honorífica. Posteriormente Tomie sería serializado, convirtiéndose junto a Ryo y Uzumaki en las obras más populares del mangaka. Sin embargo, hay algo que, como fanático del terror desde que tengo memoria, tengo que decir. Generalmente, aunque tremendamente interesantes e impresionantes visualmente, las historias de Junji Ito no dan miedo. Los mundos que plasma son tan absurdos, violentos y surrealistas, que uno da vuelta cada página esperando encontrarse con algo terrible. Cuando uno lee un manga de Junji Ito lo hace entusiasmado por la siguiente inventiva del autor, el cual se trata de un maestro del jumpscare mudo. La historia puede estar siguiendo un curso normal, creando tensión, con un estilo artístico casi simplista, reminiscente del shoujo clásico con un giro estético turbulento, cuando en la siguiente página te encuentras una visual plasmada a dos caras con extremo detalle visceral y grotesco. Sucede en Uzumaki continuamente, en La ventana del vecino, en la que el jumpscare no es el monstruo, sino el cómo este se aproximaba al protagonista, e incluso en Indigno de ser humano, una adaptación de una de las novelas dramáticas más importantes del Japón postguerra. Me he leído la gran mayoría de historias escritas e ilustradas por Ito, y puedo citar Black Paradox, Fason Model, Uzumaki y Love Sickness como algunos de mis trabajos favoritos del autor. Por eso me sorprendió tanto que, al final del día, mi trabajo favorito del autor, uno que genuinamente me dejó perturbado y pensando tras acabarlo, fuera una de sus historias más sencilla, tanto a nivel visual como de guión, tratándose de una de sus primeras obras. Hoy quiero explicarles por qué Un desertor en casa es la historia más perturbadora de Junji Ito. La historia de la que hablaremos se publicó originalmente en la revista Halloween Monthly en septiembre de 1990, y posteriormente formó parte del Horror World of Junji Ito, una colección de varios tomos que recopila los relatos cortos o historias autoconclusivas del autor, empezando a publicarse en 1997, recopilando el primer y segundo tomo las historias en torno a Tomie, una joven que es asesinada por su profesor y luego sepultada por sus compañeros de escuela en varios trozos por todas partes para que nadie descubra la tragedia que aconteció, sin esperarse nadie que Tomie regresara de los muertos sin dar explicaciones. Mucho se ha hablado de Tomie y sus varios simbolismos metafóricos sobre la naturaleza tan misógina de la cultura japonesa, sin embargo, el relato del que busco hablar se encuentra en el 12º volumen de la colección. El mismo contiene 7 historias, recibiendo el volumen el nombre del primer relato, La abusadora, o la bully, una historia de terror psicológico acerca de una niña que va al parque todos los días a ver a su interés romántico hasta que una mujer le pide que juegue con su hijo, un par de años más joven que ella, dándole dulces a cambio. Kuriko juega con el niño todos los días para molestar al chico del que está enamorada y para recibir los dulces, pero con el tiempo se cansa de su nuevo forzado amigo, y comienza a torturarlo. A veces simplemente lo molesta, lo insulta, gradualmente los abusos se vuelven peores, golpeándolo y forzándolo a tomar agua de alcantarilla. Años más tarde, en la adultez, Kuriko abandona a su novio cuando vuelve a encontrarse con aquel niño que abusaba de pequeña, y tras casarse y tener un hijo, este la abandona, dejándola sola con un hijo que es la viva imagen de su padre. La historia concluye con la mujer regresando a su actitud infantil y abusiva, dejando en claro que abusará físicamente de su hijo del mismo modo, o peor, de lo que había tratado a su padre en la infancia. De las 7 historias que trae este tomo, la mayoría son de un tinte más psicológico que sobrenatural. El corazón de un padre cuenta la historia de un hombre con la capacidad de manipular la mente de sus hijos para vivir la infancia que él no pudo vivir, tratando la temática de los padres que intentan experimentar sus sueños frustrados a través de su progenie. Recuerdos explora la mente de una mujer neurótica que recuerda haber sido extremadamente deforme en la juventud, sufriendo un brote psicótico donde intenta matar a sus padres solo para descubrir que no está volviendo a su terrible fealdad, sino que aquel extraño recuerdo es una memoria de su hermana gemela, a la cual asesinó por miedo de convertirse en algo parecido a ella.
Amor guionizado sigue la trama de un mujeriego que produce grabaciones de varias horas para sus ex mujeres, mas cuando juega con el corazón de la chica incorrecta, es asesinado, pues ella solo quiere el amor del hombre en la pantalla. Un desertor en casa es la historia que nos atañe, ya que de todas es, a mi parecer, una que establece un precedente en el estilo narrativo del autor, fusionando lo fantástico y sobrenatural con lo psicológico. Tras la publicación original y de la colección del 97, el relato fue publicado en inglés en el volumen 3 del Museum of Terror, recibiendo luego en 2022 una republicación y nueva traducción en la colección de 12 historias de Viz Media Deserter, ocupando esta vez el lugar destacado, dándole título a la colección. La primera página, la portada del relato, muestra a un joven de uniforme mirando al lector desde el marco de una puerta, mientras dos personas le dan la espalda en el piso inferior. Luego viene la contextualización. Japón, época de guerra. Tenemos un desertor en mi casa. Se esconde en el segundo piso de nuestro almacén. Cada noche, aproximadamente a la misma hora, sale sigilosamente del almacén para cenar con nosotros. Los personajes se presentan a continuación. El personaje que da título a la historia es Furukawa, el desertor. Los habitantes del hogar son tres: Adera, el hombre de la casa que tomó la responsabilidad de esconder a Furukawa, siendo su mejor amigo, y sus dos hermanas, Shigeko, y la narradora del relato, Kikuyo, una chica incómoda con la situación, la cual describe al desertor como un hombre pálido que finge una sonrisa cada vez que es confrontado sobre su estatus como un desertor. Desde el vamos, la situación en la que se encuentra la familia es retratada de manera tensa, siendo el primer intercambio entre Adera y su mejor amigo uno donde este le llama desertor. La propia vida de Furukawa como un desertor es manifestada como dura, comiendo únicamente una comida al día, aislándose por completo después de la cena, sin tener mayor contacto con las personas que lo resguardan. Pronto nos damos cuenta de que la situación es más compleja y extraña de lo que debería ser cuando Kikuyo describe cómo, una vez al mes, la policía militar visita su hogar en busca de desertores. En ese momento Furukawa huye al almacén mientras Adera y una de sus hermanas comienzan a gritar que no esconden a nadie, y el policía advierte ruidosamente sobre las consecuencias que sufrirá Saburo Furukawa cuando se lo encuentre, amenazando con la pena de muerte. Kikuyo, por su parte, se encarga de recoger la mesa y lavar los platos silenciosamente, testigo de la tortura psicológica contra el huésped que tienen cautivo. En este punto se revela rápidamente que el reclutamiento del que escapó Furukawa fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la cual finalizó el 15 de agosto de 1945, y siguiente esta, de 1950 a 1953, sucedió la Guerra de Corea, tras las cuales Japón comenzó un período de recuperación. 8 años después de terminada la guerra, Adera mantiene una farsa en la cual el país sigue en guerra, recompensando al falso policía, Oshima, con frutas y vegetales por ayudarlo a mantener esta mentira. A partir de aquí la trama comienza a desarrollarse. Sabemos que Oshima está dispuesto a torturar psicológicamente a Furukawa ya que él también fue un desertor. Mientras escapaban del ejército, dos militares lograron capturar a Oshima. Por haber intentado huir, considerado un acto de traición, fue enviado a la primera línea del combate en las zonas más violentas y peligrosas. Esencialmente, una sentencia de muerte. Sin embargo, Furukawa logró escapar de los horrores de la guerra, siendo esta su forma de vengarse de su antiguo compañero. Al mismo tiempo, Oshima busca ganarse el afecto de la hermana de Adera, Shigeko, aunque esta está secretamente enamorada de Furukawa. Kikuyo recuerda haber visto a su hermana, llorando en la puerta del almacén del segundo piso, implorando al desertor que le abriera la puerta y le hablase, llorando, rogándole que olvidase a Kimie, de la cual solo sabemos que fue un interés romántico de Furukawa, la cual ahora está muerta. Este es el motivo de Shigeko para formar parte de la conspiración. El recelo y envidia contra esta joven fallecida despiertan un resentimiento indecible contra el joven preso, prefiriendo castigarlo cuanto tiempo sea necesario en lugar de aceptar el rechazo. Kikuyo no forma parte activa del engaño, pero tampoco hace nada para detenerlo, después de todo es la hermana menor, no está en posición de rebelarse contra sus hermanos mayores o de contradecirlos. Hasta que se cansa. Incapaz de seguir aguantando este sinsentido, Kikuyo explota contra sus hermanos, preguntando cuándo se terminará esta farsa estúpida y anormal. Aquí se revelan dos nuevos datos fundamentales. ¿Quién es Kimie? Y el motivo de Adera para mantener secuestrado a Furukawa.
En el verano del 1944, no pudiendo aguantar la disciplina estricta y extrema a la que los soldados eran sujetos durante el entrenamiento, huyó de su campamento, no ocurriéndosele otro refugio que la granja de Adera, donde el chico vivía con sus 3 hermanas, manteniendo la propiedad cuando partieron sus padres. Poco antes de que la guerra alcanzara su punto álgido, Adera sufrió un terrible accidente en el trabajo que lo dejó funcionalmente discapacitado para servir como soldado, dejándolo postrado en cama al cuidado de sus hermanas, mientras éstas a su vez hacían el trabajo de campo. Entonces se decidieron por esconderlo en el ático del almacén exterior, un lugar espacioso con muchos rincones para esconderse en caso de que los militares le buscasen. Durante un breve intercambio entre los amigos, Adera no permite ni por un segundo que Furukawa se sienta del todo aceptado o tranquilo, le recuerda que si lo encuentran él también irá a la cárcel, y que es un hombre patético por no soportar el entrenamiento. Por supuesto, el desertor no deja de disculparse por las molestias y por su propia falta de patriotismo. A partir de entonces, Kimie, la mayor de las hermanas, se encargó del cuidado de Furukawa personalmente, llevándole un futón para dormir, y un plato de comida cada noche. Con cada día que pasaba, la relación entre ambos se volvía más afectiva, pasando Kimie mucho tiempo con el joven deprimido y aislado del mundo, solo con recuerdos de las torturas y castigos impuestos contra los soldados. Y a pesar de su autodesprecio, Kimie no solo lo entendía, sino que lo consolaba. El afecto entre ambos era evidente. Shigeko no podía tolerarlo, así que lo denunció a su hermano. La respuesta inmediata fue recordarle a Furukawa que era una vergüenza para el país y una desgracia como hombre que no debía atreverse a pensar en mujeres bajo el estado actual del mundo, y prohibir a Kimie volver a acercarse al desertor. Esto desató una discusión violenta entre los hermanos, donde Kimie acusó a Adera de no tener derecho a hablar así de Furukawa. Después de todo, él mismo se había provocado las heridas para evitar ir a la guerra, algo mucho más vergonzoso que escapar de los campos de entrenamiento, ya que su miedo por el combate era tal que ni siquiera llegó a tocar un uniforme. Siguiendo la discusión, Kimie salió corriendo de su casa hacia la villa, con el infortunio de que un avión de combate pasó por el área, disparando indiscriminadamente contra los civiles, asesinando en el acto a Kimie. Toda la noche, Adera acusó a Furukawa de haber matado a su hermana, golpeando la puerta de su refugio, la cual no volvió a abrirse. Desde entonces Furukawa pasó de ser un simple desertor refugiado a un prisionero, tanto de las personas que lo habían ocultado como de sí mismo. En palabras de Adera, él mató a su hermana, la única venganza posible era mantener esa farsa, obligarlo a vivir encerrado para siempre bajo la amenaza constante de ser arrastrado al combate, o de ser fusilado por su cobardía. 3 noches pasadas la muerte de Kimie, Furukawa salió del cobertizo por primera vez, pidiendo algo para comer, sin mencionar en ningún momento nada de lo que había sucedido. 9 años y un mes más tarde, la villa cercana a la granja se propuso disparar fuegos artificiales por primera vez desde la guerra. Esta sería la oportunidad perfecta para volver loco de puro terror al desertor. Le dirían que los americanos comenzaron a bombardear esa área del país, y lo forzarían a esconderse en una olla de acero gigante que tenían en el jardín, diciéndole que era un refugio antibombas. Esa misma noche el plan se pone en curso. Adera comienza a encaminar la conversación por donde él desea, trayendo a colación la fortaleza psicológica de su prisionero, mencionando que quizás es un insensible. Me he acostumbrado a estar ahí encerrado. Es extraño, pero siento una extraña tranquilidad ahí. Aún así, a veces tengo un sueño. Uno donde Japón está en paz. Hay afluencia de riquezas y comidas, todos están felices, y yo sería feliz, libre. Corriendo como un niño. Aunque debería sentirme avergonzado de siquiera atreverme a soñar algo así. Con esta respuesta, Adera le advierte a Furukawa que no parece que la guerra vaya a acabar pronto, y que incluso están por bombardear todo, con la posibilidad de que ellos también sufran el ataque. Cuando los fuegos artificiales comienzan a estallar en el cielo nocturno, los hermanos van tras Furukawa, gritando desesperados que los bombardeos comenzaron. Sin embargo, no responde. Golpean a la puerta, gritando más fuerte que hay un enjambre de B-29s que los sobrevuelan. Pero sigue sin responder.
Finalmente Adera se decide por tirar la puerta abajo, rompiendo el cerrojo. Del otro lado, en la habitación oscura y mohosa, los fuegos artificiales iluminan vagamente la silueta de un hombre colgado del cuello en mitad del cuarto. Pero no parece Furukawa. Los ropajes están deshilachados, sucios y arruinados. Las manos esqueléticas, la poca piel sobre su cuerpo consumida y cuarteada, con las cuencas oculares vacías y la carne del rostro expuesta. Junto a su cuerpo, una nota de suicidio dice lo siguiente. Adera, perdóname por favor. Kimie murió por mi culpa. La única forma de que me perdones es ofreciendo mi propia lastimosa existencia. Saburo Furukawa, 12 de marzo de 1945. La historia podría tranquilamente terminar aquí, pero son las últimas páginas las que le dan la genialidad a este relato. Los hermanos lentamente comienzan a intentar entender la situación en la que se encuentran. Su hogar, decorado con pósters y eslóganes de la Segunda Guerra Mundial, es una viva declaración de la mentira que estuvieron manteniendo los últimos 9 años. Pero esa mentira no era la que ellos creían. La víctima de la farsa no era Saburo Furukawa, sino ellos mismos. El hombre con el que estuvieron comiendo cada noche se había suicidado 2 días tras la muerte de Kimie. Entonces, ¿qué es realmente lo que los ha estado acompañando? En ese momento Oshida aparece con su disfraz de policía para hacer su parte en la farsa, amenazar con que buscan desertores, y comienza a gritar que ahora la policía militar sabe con certeza que el desertor que buscan está en esta casa. No grites, dice Adera. Es Furukawa. Va a escucharte. Si hay algo que se destaca ampliamente en las historias de Junji Ito, es la representación del Japón más mundano y común. Los protagonistas no suelen ser grandes figuras, personajes públicos o importantes socialmente. Son personas comunes y corrientes que se encuentran con esa parte de la realidad que no debería encontrarse. Por ello, con frecuencia sus obras han sido motivo de análisis sociológico y psicológico, como Los globos colgantes, al cual se le ha dado una interpretación que lo relaciona con las altas tasas de suicidio en Japón, derivadas de la propia cultura japonesa, opresiva y extremadamente exigente, y el efecto Werther observado principalmente en adolescentes y jóvenes adultos, el cual muy resumidamente describe la imitación de la conducta suicida cuando una figura pública popular se quita la vida o cuando el suicidio es masivamente reportado. Aunque hay algo de irónico en todo esto, ya que Junji Ito declaró que la principal fuente de inspiración para esta historia fue un sueño que tuvo de niño. Cuando era pequeño soñé que estaba en un lugar inmenso parecido a un aeropuerto y que, del otro lado, venía volando una masa dura hecha de tierra, y debajo de esa masa dura colgaba una cuerda con forma de U y venía a atacarme con la intención de ahorcarme. Este es el caso para la mayoría de historias de Ito. El relato de la bully se inspiró en una vivencia personal donde un grupo de niños, del que él formaba parte, intentó forzar a uno más pequeño a saltar de un lugar muy alto. Tomie fue inspirado por la muerte de un compañero durante la escuela. Lamentablemente no he podido encontrar una fuente fidedigna que informe sobre la inspiración para un desertor en casa, pero no me sorprendería que Ito haya decidido querer contar una historia ambientada durante la época de la guerra con la aparición de un ser o espíritu estilo yokai. El propio Ito ha mencionado sacar inspiración del folclore y mitología japonesa, y los muertos volviendo de una u otra forma a la vida son casi un motivo recurrente en sus obras, siendo la más famosa del autor Tomie, la cual va precisamente de una mujer que es incapaz de morir y siempre vuelve de entre los muertos. Cuando llegamos al final de la historia y vemos el rostro pálido y perturbado de Furukawa, este ya no está dibujado del mismo modo, se ve inhumano. El terror se deriva no solo de la revelación de que estuvo muerto todo este tiempo, sino de las implicaciones de que, incluso después de que se descubriese su cadáver, este siga actuando como una persona viva. ¿Acaso busca venganza? ¿Se trata de un fantasma, un estilo de yurei o espíritu vengativo como un ryo que busca hacer daño? En todos estos años no ha hecho nada activamente detrimental para la salud de los habitantes del hogar, pero el cambio es evidente. Hay algo que decir sobre el suicidio del propio Furukawa. Es cierto que dejó una nota, pero también es cierto que se encerró a conciencia. ¿Cuándo esperaba que descubrieran su cadáver una vez cometido el acto? Quizás más perturbador me resulta que esta cosa que entendemos como Furukawa a lo largo de la historia, sea su espíritu o algo que lo impersona, es capaz de soñar.
Tiene sueños de paz y libertad, pero al mismo tiempo forma parte de la mentira familiar. Baja todos los días, se manifiesta, soportando insultos e insinuaciones. Este Furukawa, consciente o inconscientemente, busca infligir el mismo dolor psicológico que la familia buscaba hacerle sufrir a Furukawa en vida. La efectividad del último panel, el acercamiento al rostro diezmado y mortecino de Furukawa, se ve realzado por el contexto. Los últimos 8 años este hombre muerto ha estado huyendo cada vez que oía la voz de la policía que lo buscaba, pero ahora, ante los gritos, se manifiesta. Ahora que ellos saben que el desertor está muerto, no tiene que seguir pretendiendo ser algo que no es. En cierto modo la historia se asemeja estructuralmente a las historias de terror gótico clásicas de mansiones o casas embrujadas, aunque con su propio giro. No hay una manifestación gradual de apariciones que concluye en una resolución satisfactoria. Los personajes no mueren o se ven liberados de la maldición. En esta historia uno se termina preguntando quién o qué es el verdadero responsable de la maldición en la casa. Ninguno de los personajes es del todo inocente. Adera es un individuo hipócrita y cobarde que prefirió romperse las piernas antes que servir en la guerra, teniendo la cara de hacer sentir culpables a otros por hacer lo mismo que él, teniendo al mismo tiempo la necesidad de tener control sobre alguien, sea sus hermanas o Furukawa. La envidia que Shigeko sentía por su hermana Kimie llevó indirectamente a la muerte de esta última, y en lugar de llorar la pérdida, fue a buscar al hombre como si tuviese el derecho de reclamar el lugar de su hermana. Kikuyo, a pesar de todo, nunca acaba por decidirse en rebelarse contra su familia, actuando como un testigo pasivo de la tragedia que lleva 9 años en gestación. En ese sentido, la historia también parece hacer un comentario sobre la estructura patriarcal clásica de las familias japonesas, donde el hombre lleva la voz mandante en la familia, y las mujeres deben de obedecerlo, y cuando una lo desafía en esta historia, acaba muriendo. Cuando Adera acusa a Furukawa de ser un hombre patético incapaz de afrontar sus responsabilidades, de huir al más mínimo problema, está proyectándose a sí mismo. Si así lo hubiese deseado, Adera hubiera vengado a su hermana entregando al desertor que ocultaban a las autoridades, o echándolo de su hogar para que la policía eventualmente lo encontrase. Esa supuesta venganza de la que habla no se basa más que en crueldad y sadismo. La farsa es una excusa para vengar su propio ego. Su falta de control y resentimiento crearon una maldición sobre su alma y su familia. El hecho de que se hayan autoimpuesto la tarea de perpetuar la guerra, o la tensión de un hogar bajo la amenaza de un país en guerra, también arroja luces sobre una interpretación más emocionalmente tétrica. Adera es incapaz de superar la muerte de su hermana, está atrapado en el día de su muerte, y lo repite todos los días porque es lo único que sabe sentir. Bajo ese prisma, la historia se vuelve aún más trágica, convirtiéndose en una alegoría sobre el trauma de la muerte de un familiar, y la incapacidad de la familia por afrontar el dolor, culpando a una fuerza externa en lugar de aunar fuerzas para continuar con sus vidas y comunicar entre sí las penas y culpas. En el contexto de la guerra y la deserción, también hay un argumento a favor de una interpretación más acercada a lo que es el estrés postraumático tan común de los soldados. El manga gana algo de fuerza cuando lo relees conociendo el giro, de pronto las ilustraciones de Furukawa como una figura sombría y desfigurada antes de aparecer alumbrado toman un cariz más tétrico, como ver algo que intenta ser humano en movimiento, algo que no termina de cerrar hasta que está demasiado cerca y es demasiado tarde. La utilización de estas siluetas oscuras a lo largo de la historia parece deliberada, pues en los paneles respectivos al pasado, cuando Furukawa aún vivía, no se ve representado del mismo modo que la aparición vengativa del principio de la historia, lo que me hace pensar en este panel particular cuando los 3 hermanos se desplazan entre las sombras para asustar de muerte al desertor. Llegados a ese punto de maldad deliberada, de creerse juez, jurado y verdugo, es como si ellos mismos se hubiesen transformado en la maldición de esta casa. Por eso, también, resalté cómo en la portada Furukawa mira al lector. Está creando una complicidad con él mismo. Se dispone a sufrir y estar maldito, sabiendo los horrores que le deparan a esta familia que, intentando engañar a un hombre, acabaron por engañarse a sí mismos. Esta es la clase de historia que me deja pensando en las consecuencias de los actos de los personajes, lo que sucederá después, y las implicaciones que trae consigo la historia, sean detalles deliberados o que uno puede extraer personalmente. El odio absurdo, la hipocresía, y la incapacidad de afrontar el dolor llevaron a esta familia a crear su propia maldición.
No pueden seguir pretendiendo que la guerra continúa para castigar a una persona, pero tendrán que seguir viviendo como si la guerra continuase para no ser castigados por lo que sea que tomó el lugar del desertor en la casa.